El jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, Gustavo Bell, viajó a Quito, a Ecuador. Lo hizo con el objetivo de comenzar una nueva ronda de negociaciones, a pesar de los múltiples ataques que se han registrado en los últimos días y que han dejado enormes daños ambientales que, según los expertos, tardarán varios años en recuperarse. En los 11 días desde que finalizó el cese al fuego pactado con el ELN, esta guerrilla ha realizado 4 atentados contra la infraestructura petrolera del país, afectando directamente el ecosistema. Tiene consecuencias importantes en términos de la contaminación que este petróleo genera en esos ambientes y obviamente todos los organismos que viven en esos ecosistemas pues se ven fuertemente afectados con grandes mortandades de esas comunidades acuáticas. El agua contaminada también perjudica a las comunidades que dependen de estas afluentes hídricas. Las comunidades dependen del agua, ¿no? Y dependen del agua ya sea para sus actividades diarias o los acueductos veredales o los acueductos municipales. Solo el oleoducto Caño-Limón-Coveñas ha sido objeto de más de 1.300 actos ilícitos en 32 años de operación. Restaurar el ecosistema afectado por estos atentados terroristas podrían demorar más de 100 años. Por otra parte, 2 centros de estudios han realizado informes sobre las acciones armadas del ELN después de culminado el cese al fuego. Con fecha del 20 de enero, el análisis de la Fundación Ideas para la Paz asegura que desde el 9 de enero de este año se han registrado 24 acciones por parte del ELN. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto, el CERAC, también presentó su documento el pasado 12 de febrero, registrando 8 atentados por parte del ELN a la estructura petrolera, miembros de la fuerza pública y civiles. 4 atentados contra infraestructuras petroleras en Boyacá, Arauca y Casanare. Un soldado muere víctima de un francotirador en Puente Lipa, municipio de Arauquita, Arauca. Hostigamientos a una patrulla de la Armada donde resultaron heridos 2 infantes de Marina en Arauquita, Arauca. Hostigamiento en una estación de policía sin heridos ni muertos en Saravena, Arauca. 2 policías asesinados en municipio de Arauca. Hostigamientos a una base militar en el Tarra, norte de Santander. Hostigamiento a una garita de la policía en Arauquita, Arauca. Bloqueo en la vía Bogotá-Arauca. Disparos en la estación de policía en el Carmen, en el norte de Santander. Secuestran a un trabajador de Ecopetrol en Saravena, Arauca. Hostigamiento en una base militar en Teorema, norte de Santander. Lanzamiento de una granada contra una garita de la policía en Fortula, Arauca. Dinamitan oleoducto trasandino en Nariño. Amenazas a comerciantes en Pueblo Rico, Risaralda. Un militar muerto y 2 más heridos en ataque en Teorema, norte de Santander. Este es el panorama en el cual el jefe negociador viaja al Ecuador. Para hablar de esto nos acompaña Rafael Nieto, analista político, director político del Centro Democrático. Señor Nieto, muy buena tarde, gracias por estar allí. Y Dania, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de NTN 24. Doctor Nieto, después de la arremetida del ELN, tan pronto terminó el cese, el fuego bilateral, ¿es viable sentarse con esa agrupación a negociar un nuevo cese, continuar con este proceso de negociación en Quito? Es posible, pero debería hacerse bajo unas reglas completamente distintas a las que el gobierno ha sugerido. El error no es intentar sentarse de nuevo en la conversación. El error es hacerlo en las mismas circunstancias y condiciones que lo hizo inicialmente. El cese al fuego bilateral en realidad lo que significa es que las fuerzas militares y las policías no pueden hacer acciones contra el ELN, pero al mismo tiempo el ELN continúa con sus acciones criminales siempre que no se enfrente a la fuerza pública. Y en ese esquema, evidentemente, las ventajas las lleva la guerrilla y en cambio la población civil sigue sufriendo su acción criminal. ¿Por qué la administración del presidente Santos pareciera mostrar debilidad política o militar ante esta nueva etapa de negociación, cuando normalmente, y esa es estrategia siempre de grupos de guerrilla, ellos tienden a mostrar lo contrario? La estrategia del ELN, como fue la estrategia de las FARC,
ha sido la de arreciar la iniciativa armada, tanto contra la fuerza pública como contra objetivos civiles en los periodos previos a las negociaciones. Es una manera de tratar de mostrarse fuerte para la negociación y es una manera para presionar al gobierno para que el gobierno ceda en el marco del diálogo. Lo que resulta sorprendente y curioso es que el gobierno sabe perfectamente que esa es la estrategia y sin embargo no reacciona de manera adecuada. Aquí hay que hacer un ejercicio completamente distinto. La condición del diálogo tiene que ser la de que el ELN cese toda actividad criminal y a cambio de ello la fuerza pública no actúa militarmente. Pero en el ejercicio de lo que se está haciendo, quienes llevan las ventajas son las guerrillas y el gobierno, en un ejercicio sorprendente de debilidad, termina cediendo. Es decir, ¿tendría que exigirse un cese unilateral, si le entiendo? Se puede pedir un cese bilateral, siempre y cuando entendamos que cuando se le exige al ELN que cese sus acciones, se le pide que cese no solamente el accionar ofensivo contra las fuerzas militares y la policía, sino todo tipo de actividad criminal. Solamente en esos términos es susceptible de pedírsele a las fuerzas militares y a la policía que no accionen, que no actúen contra el ELN. Pero el ejercicio en el cual las fuerzas militares y la policía colombiana no operan contra el ELN, pero mientras tanto el ELN sigue realizando actividades criminales contra los civiles, extorsiones, narcotráfico, secuestro, etcétera, ese esquema ciertamente es el peor de todos los escenarios. Ahora, siendo ese esquema el peor de todos los escenarios, ¿por qué se aplica? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Yo tengo la sensación de que el gobierno no quiere un acuerdo parcial con las guerrillas. Ya tiene uno con las FARC y le gustaría poderse irse del gobierno habiendo celebrado otro con el ELN. Y por eso tiende a ceder más de lo que debería. Fue muy débil en la negociación con las FARC, está siendo muy débil en este primer esfuerzo con el ELN y yo me temo que más temprano que tarde el gobierno cederá frente al ELN precisamente porque quiere tener en sus manos un acuerdo, aunque el acuerdo sea malo. La fuerza pública, doctor Nieto, la fuerza pública o las Fuerzas Armadas de Colombia, las fuerzas militares, ¿están en capacidad, ante un fracaso del proceso de paz en Quito, de contener una ofensiva de esta agrupación en contra de instituciones públicas, medio ambiente, población civil colombiana? El ELN era una guerrilla sumamente débil al inicio del gobierno del presidente Santos. Era casi irrelevante en términos militares. Pero durante estos 7 años y medio de la administración del presidente Santos, y en particular durante la negociación con las FARC y después del acuerdo con las FARC, el ELN se han fortalecido y se han fortalecido muchísimo. Por un lado, han recibido parte de los guerrilleros de las FARC que no se desmovilizaron, ahí hubo un cambio de brazalete. Por el otro, han ocupado parte de las zonas que las FARC tradicionalmente controlaban y finalmente se han dedicado ya sin ningún tipo de límite, sin pudor, al negocio del narcotráfico. Como resultado, hoy tienen mayor control territorial, mayor número de hombres y unos ingresos financieros por cuenta del narcotráfico que antes no tenían. Esta es una guerrilla mucho más fuerte de lo que era antes. Ahora, frente a esta guerrilla, la fuerza pública tiene más dificultades. Sin embargo, hay que decir que si hubiese una decisión seria, profunda, comprometida a mediano plazo del gobierno nacional para enfrentar al ELN, yo no tengo la menor duda de que con el mando correcto y con presupuesto para operaciones militares y para inteligencia, la fuerza pública colombiana puede doblegar al ELN. El problema que tenemos hoy es que esta fuerza pública no tiene un mando suficientemente comprometido, se le recortó el presupuesto, ya no tiene la misma capacidad operativa y sin duda tiene mucho menos capacidad de inteligencia. Así que por un lado tenemos a una guerrilla más fuerte
con más control territorial y más dinero, y por el otro lado una fuerza pública más debilitada. No puedo dejar de preguntarle, para incluir en nuestra conversación, sobre todo después de haberle escuchado esta última respuesta, sobre lo que hace parte de una realidad política dado, digamos, el año electoral que tiene Colombia por delante. Para su organización, para el Centro Democrático, de llegar al poder, de ocupar la presidencia a partir del 7 de agosto de este año 2018 que corre, ¿sería viable mantener la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional en Quito, doctor Nieto? En las circunstancias y condiciones que ha señalado el gobierno Santos, definitivamente no. Esa no es una negociación que nosotros queremos. Nosotros queremos una negociación en la cual haya gestos, hechos evidentes por parte de la guerrilla de querer desmovilizarse, no de una forma parcial o de una forma táctica dirigida a su fortalecimiento posterior, sino con convencimiento real de que el camino es dejar las armas para siempre. Y eso supone necesariamente que la guerrilla deje de cometer cualquier tipo de actividad criminal, en particular de cometer crímenes dirigidos contra la sociedad civil. Los acuerdos de paz con la FARC van a ocupar ¿cuánto centimetraje de la campaña electoral en la que ya Colombia está prácticamente inmersa? Es difícil saberlo. Hay un sector de la población para la cual el tema del contenido del pacto con las FARC y sus consecuencias negativas para Colombia es importante. Desde el lado de la izquierda y del gobierno, el tema del pacto es la excusa para hacer una coalición contra nosotros. Humberto de la Calle, negociador del gobierno con las FARC y hoy candidato del Partido Liberal, que es el partido que es la columna vertebral del gobierno Santos, ha dicho de manera abierta y expresa que quiere una coalición para la defensa del pacto y por tanto uno puede presumir que lo que se está planteando es que de la centroizquierda a la izquierda todos van a tener una alineación con base en el acuerdo con las FARC y su defensa. Y dicho esto, por tanto, uno pensaría que el tema es un tema que va a ser relevante. Sin embargo, mi percepción es que, siendo esto un tema muy importante, el que es aún más importante para los ciudadanos es el bolsillo. Yo creo que el gran tema relevante en estas elecciones, Idania, va a ser la economía. Estamos pasando por una situación económica muy mala, con un muy crecimiento precario, muy frágil, apenas por encima de una situación de depresión económica y la gente lo está sintiendo en sus bolsillos. Hay muy poco consumo, se ha perdido la capacidad de ahorro, los empresarios no están invirtiendo, no se está generando empleo, la tasa de desempleo vuelve a crecer y está creciendo de nuevo la pobreza. Yo me atrevo a pensar, Idania, que el gran tema va a ser el de la economía, sin que por esto esté diciendo ni mucho menos que el tema del pacto con las FARC y sus consecuencias sobre la democracia y las instituciones no sea un tema relevante. Lo es. Rafael Nieto, gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Idania, es un gusto. Siempre estoy acá para ustedes.